En resistencia de materiales es importante que ustedes por lo menos lean el teórico, vayan siguiendo lo que se da en las clases. Tengo entendido que en la primera mitad el ingeniero Locasio llegó a dar todo lo que es cálculo de baricentros y momentos de segundo orden, que es el tema con el que vamos a empezar. A mí resistencia de materiales me gusta mucho más que la parte de estática. Será porque deja de ser abstracta para pasar a tener algo de forma, para pasar a ser más, más real, ¿no? La parte de estática, uno si bien ve algunos ejemplos, algunos esquemas que representan algo, no dejan de ser solamente fuerzas aisladas, ¿no? Actuando sobre estructuras que no conocemos sus dimensiones, no conocemos el material de que están hechos, no conocemos las secciones, el tamaño de las secciones, ¿no? Porque dijimos que solamente nos interesaba conocer los esfuerzos que se producen bajo la acción de las cargas aplicadas. En cambio, otra hipótesis que teníamos en cuenta cuando hablábamos de estática era que las estructuras eran indeformables, infinitamente indeformables. ¿Bien? Es decir, considerábamos que no sufrían deformación. ¿Por qué? Porque el único objetivo era determinar las cargas, por ejemplo, reacciones o esfuerzos internos en estructuras o barras, ¿no? En cambio, en resistencia de materiales vamos a ver que la realidad es otra. En resistencia de materiales vamos a ver que las estructuras sí se deforman, sí sufren desplazamientos, sí sufren acortamientos, alargamientos, que las estructuras también tienen dimensiones, los elementos sobre los que actúan esas fuerzas o esas cargas, tienen dimensiones, tienen un material, ¿sí? Responden a una determinada resistencia, ¿sí? Lo cual los hace susceptibles de deformación. Bien, entonces eso es lo que vamos a aprender en esta segunda parte. Vamos a aprender a determinar las dimensiones, vamos a aprender a calcular un diámetro, una longitud determinada, una determinada sección. Vamos a aprender a verificar que esas secciones son óptimas para el tipo de carga o para el esfuerzo que se produce. Vamos a aprender a calcular esas tensiones máximas que se producen, ¿sí? Porque aquí vamos a entrar en otros conceptos que antes no los teníamos. Antes hablábamos de fuerzas, ahora vamos a hablar de tensiones. Vamos a ver los diferentes tipos de tensiones y qué las produce, ¿sí? De acuerdo al tipo de solicitación, qué tipo de tensiones se producen. Vamos a hablar de, si hablamos de solicitaciones, vamos a tener solicitaciones axiles o axiales que producen esfuerzos o tensiones normales, que pueden ser tensiones de compresión, tensiones de tracción. Vamos a ver otro tipo de esfuerzos, como el esfuerzo el momento flector, que produce flexión, ¿sí? Esa flexión produce tensiones, ¿sí? Del tipo normal en las secciones sobre las que actúan. Bien, esto como un adelanto. También vamos a ver los esfuerzos de torsión, bien, producidos por momentos torsores, que producen tensiones de corte. ¿Sí? Esto como un adelanto de lo que vamos a ver durante esta segunda etapa. Bien, entonces, como yo les dije hace un rato, esta parte me gusta más, ¿no? Se asemeja más a la realidad, ¿no? Ya las estructuras tienen forma, representan algún componente, algún sistema, y vamos a aprender a calcular esos sistemas. Obviamente, tratar de abarcar la totalidad de los casos y posibilidades con los que nos podemos encontrar en la realidad es imposible.
Por lo tanto, vamos a tratar de tomar diferentes ejemplos de acuerdo al tipo de solicitación, de acuerdo al tema, para poder tener una gama de posibilidades. Y luego ustedes, la modalidad de resolución de abordar el práctico va a ser la misma que la que vimos al inicio, es decir, explicamos un ejercicio completamente que ustedes van a tener luego en un PowerPoint, en la grabación, para poder verlo y tratar de comprender y ver aquellos detalles que no hayan podido acordarse en el momento. Luego ustedes van a intentar resolver los ejercicios propuestos. Son ejercicios propuestos. Lo que no quiere decir que alguno de ustedes diga, no, yo también quiero seguir profundizando e ir a un libro. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos. No, profe. Bueno, entonces, el primer tema con el que vamos a arrancar nuestra clase de resistencia de materiales es el correspondiente a la unidad baricentros. ¿Sí? Baricentros. Y todo lo que tiene que ver con propiedades de área. El baricentro es una propiedad de las secciones. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que ahora sí vamos a trabajar con secciones. Cuando veíamos estática, no hablábamos de secciones, no nos importaba, no sabíamos el tamaño de una determinada sección. Pero ahora sí vamos a aprender a trabajar con secciones y a calcular los baricentros. ¿Y por qué necesito saber el baricentro? Pero primero tenemos que saber qué es el baricentro. Y de ahí la primera pregunta conceptual, ¿no? ¿Qué se acuerdan, qué entienden, qué saben de lo que es el baricentro de una sección? Siempre hablamos de, cuando hablamos de sección, hablamos de superficies planas. ¿Sí? Cuando hablamos de secciones, hablamos de superficies planas. ¿Bien? ¿Qué entienden por baricentro? A ver, ¿quién me puede decir algo? Vale equivocarse. Centro Punto geométrico. medio. Centro geométrico de la sección. Centro geométrico de la sección, sí señor. El centro de área. Algunos por ahí, o se usa indistintamente baricentro con centro de gravedad. Y aunque parezca que son lo mismo, conceptualmente, físicamente no lo son. ¿Sí? Cuando hablamos de baricentro nos referimos al centro de área. ¿Sí? Al centro del área. Y cuando nos referimos a centro de gravedad, hablamos del centro el punto central de un determinado volumen, ¿sí? Donde consideramos que está concentrada toda esa masa o ese peso. Bien, esa es la diferencia radical entre ambos. ¿Sí? Una cosa es el centro de gravedad y otra cosa es el baricentro o centro de área. Y luego ¿para qué necesitamos calcular este baricentro? Lo vamos a entender cuando veamos momentos de segundo orden. En esta primera parte, lo único que nos interesa es posicionar, saber cuáles son las coordenadas de una determinada sección. ¿Me siguieron hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces empezamos la presentación. Entonces, en nuestra clase número 1 vamos a hablar de baricentros, vamos a hablar de momentos de segundo orden y de los ejes principales de inercia. Eso como consecutivamente, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de baricentro, ¿sí? Ay, perdón, no deben estar viendo todavía, perdón. Ahora sí. Bien, entonces vamos a hablar de baricentros, momentos de segundo orden y ejes principales de inercia. ¿Cómo se determina un baricentro? Lo que nos interesa es saber las coordenadas, la posición, dónde está ubicado ese centro de área.
Para algunas figuras conocidas, como es el caso del rectángulo, para una figura con sección rectangular, ¿sí? Recuerden que ahí nosotros estamos viendo simplemente la traza de una sección rectangular. Esa sección me puede estar representando, si yo miro desde el frente, me puede estar representando una barra de sección rectangular. ¿Bien? Entonces ustedes ya van a ir viendo por qué necesito conocer ese baricentro. ¿Sí? Entonces, para el caso de una sección rectangular, el baricentro es fácil de determinar. ¿Bien? Es simple. ¿Quién me puede decir cómo se determina el baricentro de un rectángulo? La intersección de las diagonales. Sí, señor, tan simple como eso. Yo trazo dos diagonales y puedo encontrar el centro del área. Para el caso de un triángulo, bueno, ahí vamos a ver las diferentes secciones con las que podemos encontrarnos. Tenemos una sección rectangular, una sección triangular y un cuarto de circunferencia. Para la sección rectangular, vemos ahí, entonces, como dijo su compañero, trazando las diagonales, el punto de intersección es el punto medio de la figura. Ahí tenemos el baricentro que representamos con la letra G. Para el caso de un triángulo, ¿alguien sabe? Desde el medio de cada lado se le tira una línea hasta el otro vértice. Bien, bien. Trazamos una línea, elegimos un lado de ese triángulo, el punto medio de ese lado, trazamos una línea desde ese punto medio hacia el vértice opuesto. ¿Sí? Ahí tenemos bueno, el centro de la sección rectangular. Sobre ese baricentro trazamos un sistema de coordenadas X e Y. ¿Bien? Para el caso del triángulo, como dijo su compañero, mediante tres líneas que se cortan en el centro, podemos también conocer el baricentro de esa sección rectangular. ¿Sí? Y para el cuarto de circunferencia no es tan simple, hay que hacer un cálculo y ya podemos conocer el baricentro. Nosotros tenemos el radio, ¿sí? El baricentro de ese cuarto de circunferencia se encuentra según una tabla en una determinada posición, que ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las coordenadas físicas de esos baricentros. Bien. Si yo quiero conocer tanto la posición X, G e IG, X, G e IG son las coordenadas en X y en Y de cada uno de esos baricentros, de los centros de área de cada una de esas figuras. Con esas dos coordenadas vamos a representar el baricentro. Para estas figuras que son conocidas, ¿sí? Para estas figuras conocidas como la sección rectangular, triangular, cuarto de circunferencia, semicircunferencia, circunferencia, parabólico, etcétera, etcétera. Para estas figuras, nosotros ya tenemos tabulados los baricentros, no es necesario calcularlo, porque uno agarra una tabla y ya puede de forma rápida conocer cuánto vale el baricentro o la ecuación para calcular el baricentro de esa figura. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Todas esas tablas yo se las voy a facilitar, porque hay 1.000.000. Ustedes pueden conseguir en internet muchísimas tablas. Yo les voy a dar una, ustedes pueden encontrar otras y así sucesivamente. Entonces, de tabla, fíjense, yo les puse un ejemplo para que ustedes puedan ver, ¿no? Ustedes van a un libro cualquiera de resistencia de materiales y van a encontrar lo que se conoce como centroides de área comunes, que corresponde a los baricentros. Bien, donde ahí ustedes tienen representados los baricentros para la sección triangular, cuarto de circunferencia, semicircunferencia, cuarto de área elíptica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo todo esto se lo voy a facilitar, se lo muestro nada más.
Y quiero hacer esta introducción para que ustedes vayan viendo con qué nos vamos a encontrar. Ya vamos a pasar de lleno a resolver un ejercicio. Tal es el caso entonces, acá tenemos nuestro primer ejemplo. Este ejercicio es el ejercicio 1G, ¿sí? De la guía de trabajos prácticos que yo les voy a subir esta noche, después de clases. Fíjense, yo recién les hablaba de figuras conocidas como el rectángulo, el triángulo, el cuarto de circunferencia, ¿no? Pero ustedes acá ven algo un poco más complejo que eso, ¿sí? De aquí la necesidad de poder calcular ese baricentro. ¿Bien? Entonces, yo les voy a mostrar una forma de hacer esto. ¿Cómo deberían resolverlo ustedes? Dependiendo del punto de vista que adopten, ustedes, mediante la aplicación de una simple ecuación, pueden encontrar el baricentro, la coordenada X y la coordenada Y de esa figura. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si es una figura conocida o no, si es una figura compuesta o no. En este caso, yo puedo considerar que es una figura o un área compuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una figura simple, donde yo voy a un catálogo o a una tabla de centroides o de baricentro y determinar rápidamente sus coordenadas, ¿sí? En este caso yo tengo que calcular, y para ello tengo que interpretar la figura. Debo saber interpretar esa figura, ¿sí? Es decir, tengo que saber si esa figura es una figura compuesta por áreas que se suman o que se restan. ¿Me siguen ahí? Si hay alguna duda, Sí, profe. si hay alguna duda me preguntan, pero yo quiero que todos tengan claro lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, yo debo interpretar la figura. Debo interpretarla como que si es una figura compuesta por la suma de áreas o por la resta de áreas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a una opción A. Yo le puse ahí como opción A, de cómo primero debo interpretar esta figura. A esta figura yo la interpreto de la siguiente manera, como un rectángulo 1, ¿sí? Un rectángulo, una sección rectangular 1, a la que le sustraigo un triángulo 2 y a la que le sustraigo un cuarto de circunferencia número 3. De esa forma, es decir, a este rectángulo 1 le saqué el triángulo 2 y le saqué el cuarto de circunferencia número 3. Y me quedó la figura compuesta del problema. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esa es la opción A. Es decir, el área resultante es igual a la figura 1 menos la figura 2 menos la figura 3. ¿Sí? Es lo que tenemos ahí. Vamos a la opción B. Vamos a ver qué otra opción tenemos. Tenemos un rectángulo 1, ¿sí? Más chico, con otras dimensiones, al que le sumamos un triángulo 2, de esa forma, al que le sumamos un rectángulo 3 y al que le sustraemos un cuarto de circunferencia número 4. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Es decir, lo considero como la suma de 3 áreas menos una cuarta, que ese es el cuarto de circunferencia. Fíjense la forma de interpretar. Por eso le digo, a caminos puede haber tantos como a uno se le ocurra. El asunto no es hacerse lío, ¿no? El asunto es ser lo más práctico posible y sin entrar a flashear, como se dice, ¿no? Y es decir, tenemos el área resultante, lo que queda, el área con la que voy a trabajar, es igual a la figura 1, al rectángulo chico,
más el triángulo 2, más el rectángulo 3, al que le sustraigo el cuarto de circunferencia. Esa sería la opción B. Y fíjense que llego a lo mismo. Por un camino o por el otro, llego exactamente a la misma área resultante. ¿Sí? Entonces, como me parece más simple, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, eso pueden practicarlo después ustedes, voy a elegir como área resultante a la opción A, a la primera que vimos. Es decir, al rectángulo 1 grande, ¿sí?, al que le sustraigo un triángulo 2 y un cuarto de circunferencia número 3. Bien, con esa área vamos a trabajar, con esa opción. Elegimos la opción A, ¿sí? La opción A, es decir, lo que está en rojo es lo que no existe, ¿sí? Lo que está en rojo es lo que no existe. ¿Bien? Entonces, paso siguiente, ya tengo cómo voy a interpretar mi figura. Ahora sí, estoy en condiciones de proceder con el cálculo. ¿Cómo se hace esto? Vamos a partir, primero, estos son como pasos que yo le voy a dar, ¿sí? Todo esto tiene un fundamento teórico, que después ustedes lo van a leer en el teórico para llegar a la ecuación que vamos a aplicar, ¿sí? Pero esta es la parte práctica, es decir, cómo aplico esa ecuación que ustedes o han visto en el teórico. Entonces, como paso número 2 sería, porque el número 1 fue interpretar cómo veo la figura, la opción número 2, el paso número 2 sería que debo atribuir un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Un sistema de referencia. Debo colocar un sistema de referencias que lo llamo ejes X e Y. Y a este sistema de coordenadas, a este sistema de referencia, lo puedo ubicar donde yo quiera. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Segundo, voy a colocar un sistema de referencia. ¿Sí? Este sistema de referencias, este sistema de coordenadas, lo voy a ubicar donde yo quiera. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir este sistema de coordenadas? Me va a servir para tomar distancia, para medir las distancias. ¿Desde dónde? Desde los ejes a los baricentros de cada figura. ¿Me siguieron hasta ahí? No me abandonen, no Sí, se profe. duerman. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿para qué sirve el sistema de referencia? Para tomar o para medir las distancias. Desde los baricentros de cada figura, la figura 1, la figura 2 y la figura 3, hacia los respectivos ejes. Es decir, voy a medir distancias verticales y voy a medir distancias horizontales. Bien. Luego voy a aplicar el teorema de Varignon. De ahí el nombre, baricentro, ¿no? Voy a utilizar el teorema de Varignon para encontrar el baricentro de la figura total. Recuerden que esta es una figura resultante, ¿no? Por eso yo le llamo figura total, la resultante, la que queda, ¿sí? El teorema de Varignon dice lo siguiente, ¿no? El teorema de Varignon dice lo siguiente: el momento estático, lo que ustedes tienen ahí representado como una letra S grande, ¿sí?, es para representar el momento estático. El momento estático, ¿qué es el momento estático? Desde el punto de vista de baricentros. ¿Qué es el momento estático? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda que lo vimos cuando vimos fuerzas? Para el caso de áreas, ¿qué será el momento estático? La distancia al baricentro por el diferencial de área. El momento estático es el producto
del área por la distancia. Así como momento estático de una fuerza era el producto de la fuerza por la distancia con respecto a un punto, ¿sí? El momento estático, conceptualmente para áreas, se expresa como el producto de el área, ¿sí? Una determinada área, por la distancia desde su baricentro a un determinado punto. Es decir, en este caso ahora vamos a tomar momento estático con respecto a los ejes. ¿Queda claro? También se aplica para determinar baricentros. El teorema de Varignón también se utiliza, así como encontrábamos el momento estático de una fuerza, lo utilizamos para determinar baricentros. Tiene su aplicación. Y me dice don Varignón que el momento estático con respecto al eje X de la figura total, de la figura resultante, es igual al área total, denotada con la letra A sub t, por su coordenada baricéntrica I sub g. Ese es el momento estático de la figura total. ¿Me siguen hasta ahí? Y me dice que el momento estático del área total, ¿sí? El momento estático del área total, es igual a la sumatoria de los momentos estáticos parciales, que es lo que ustedes tienen denotados ahí como A sub I e I sub I. ¿Me siguieron hasta ahí? Esto es crucial. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, no me lo preguntaron, pero sé que siempre surge la pregunta, ¿por qué si estoy hablando del momento estático con respecto al eje X, la distancia es I? Y simplemente porque es la distancia perpendicular al eje, ¿sí? La distancia perpendicular al eje es la coordenada vertical I. ¿Bien? Es simplemente por eso. Es decir, repitiendo, el momento estático del área total con respecto al eje X, usado como referencia, es igual al producto del área total por su distancia baricéntrica con respecto a ese eje X. Y esto es, a su vez, igual a la sumatoria de los momentos estáticos parciales. Es decir, a la suma algebraica de todas las áreas. ¿Sí? ¿Y por qué digo suma algebraica? Porque va a haber áreas que voy a sumar y otras áreas que voy a restar. Por eso es el momento estático. Y eso es clave y tienen que prestar atención a eso. Porque en este caso, yo tengo dos áreas sustractivas, que son el área del triángulo y el área del cuarto de circunferencia. Quiere decir que el momento estático parcial va a estar constituido por un momento estático del rectángulo grande menos los momentos estáticos del triángulo menos el momento estático del cuarto de circunferencia. ¿Me explico? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, usando esta misma analogía, podemos calcular el momento estático con respecto al eje Y. Con la primera ecuación, ¿sí? Con la primera ecuación yo voy a poder determinar la coordenada vertical del baricentro I sub g, y con la segunda ecuación voy a poder determinar la coordenada horizontal del baricentro, es decir, con respecto al eje Y. Del mismo modo, el momento estático con respecto al eje Y es igual al producto del momento estático del área total por la distancia baricéntrica xg desde el baricentro hacia el eje Y, y esto es igual a la suma algebraica de los momentos estáticos parciales de todas las figuras con respecto al mismo eje Y. ¿Sí? Y son distancias horizontales. ¿Está claro? ¿Quiere decir qué? Sí, profe. Bien. Quiere decir que, primero, con esta ecuación voy a encontrar ese centro. ¿Sí? Perdón, ese es el centro del triángulo. Perdón. ¿Sí? ¿Qué necesito entonces?
porque todavía no lo conozco al baricentro, tengo que calcularlo con estas dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué necesito? Trazar los centros o los baricentros de cada figura. ¿Sí? Como conozco la figura 1, que es un rectángulo, yo fácilmente puedo saber dónde está ese baricentro de la figura 1. ¿Sí? El baricentro del triángulo también lo conozco, es fácil de determinar, es muy fácil. Primero me valgo de la tabla, ¿sí? Y luego, si tengo que calcular las distancias desde el baricentro de la figura 2 al eje X y al eje Y, también eso es muy sencillo. Y ya lo vamos a ver paso a paso. Del mismo modo voy a colocar el baricentro de la figura 3, que es la que voy a sustraer también. ¿Sí? Paso siguiente. Tomo distancias. Fíjense, ahí están las distancias de cada baricentro a los ejes. La distancia vertical de la figura 1 al eje X es I sub 1, la distancia horizontal del baricentro de la figura 1 es X1. De esta forma vamos a diferenciar por medio de subíndices las coordenadas de cada baricentro. ¿Sí? Si voy muy rápido, me frenan, si voy bien, me lo dicen también. Vamos a tomar distancia también del baricentro de la figura 2, coordenada I sub 2, X sub 2, y las coordenadas del baricentro de la figura 3, I sub 3 y X3. Bien, de aquí entonces, fíjense, ya conociendo las distancias, yo puedo despejar de la ecuación número 1, I sub G, que es la coordenada del baricentro de la figura total. Recuerden que con estas ecuaciones determinamos el baricentro de la figura total, porque es una figura compuesta, entonces el baricentro estará posicionado en algún lugar. ¿Sí? Y despejando de la ecuación 2, luego de la segunda ecuación, despejamos la coordenada horizontal, xg, y es igual a todo lo que tienen ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, vamos entonces a avanzar. Tenemos ahí la figura que acabamos de hacer y vamos a aplicar el teorema de Varignón. Tenemos las dos ecuaciones que acabamos de ver. Entonces, dijimos que esta área resultante es igual a la figura 1, que era el rectángulo, menos la figura 2, que era el triángulo, menos la figura 3, que era el cuarto de circunferencia. 1, 2 y 3. Ahí está. De tabla, o no hace falta ir a una tabla. Yo sé que el baricentro es igual. El baricentro para un rectángulo está ubicado a la mitad de su base y a la mitad de su altura. ¿Sí? También de tabla, por si alguno no lo sabía, el baricentro de un triángulo se encuentra a 1/3 de la altura, ¿sí? A 1/3 de la altura respecto de la base y a 1/3 de su base respecto de el eje vertical o de la altura. ¿Me siguen? Profe, Sí, ¿eso es para triángulos rectángulos? para ¿O para cualquiera. cualquiera? Para Bien. cualquiera. ¿Sí? Para cualquiera. Generalmente el baricentro para un triángulo es así. 1/3 de la base y 1/3 de la altura. Depende de dónde lo vean. Otro me puede decir, no, pero el baricentro para un triángulo está a 2/3 de la base y a 2/3 de la altura. Es exactamente lo mismo. Depende de dónde lo mire. ¿Está bien? Lo importante es que ustedes a la hora de resolver sepan desde dónde están midiendo la distancia. Y fíjense que para un cuarto de circunferencia, este es un poquito más complicado, entonces voy a la tabla, y la tabla me dice que el baricentro, la coordenada X y la coordenada Y, para un cuarto de circunferencia se encuentra a 4/3 de el radio sobre pi.
¿sí? Y la coordenada I del baricentro, es decir, su coordenada vertical, se encuentra a 4 tercios del radio sobre pi. Bien, eso es de tabla, así que yo en los parciales, yo no tengo problema que usen las tablas, sin ningún problema. No hace falta que se lo sepan de memoria. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, con la ayuda de la tabla, yo puedo aplicar el teorema de Varignón. Y fíjense, yo esto se lo doy como ayuda, no quiere decir que ustedes lo tengan que resolver de la misma forma. Esto es simplemente para poder ordenarnos y que no nos confundamos por ahí, porque son muchas cosas que hay que calcular, ¿sí? Entonces yo le hice una especie de tablita, de modo que ustedes la pueden ir completando. La pueden ir completando y cargando los valores, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que determinar, si vemos la ecuación, tenemos que determinar el área total, que el área total es la suma algebraica de las áreas intervinientes, ¿sí? Luego tenemos que conocer el área de cada una de las figuras y las distancias de cada figura a los ejes, las distancias de los baricentros de cada figura a cada eje, ¿sí? Entonces, si por ejemplo analizamos la figura 1, es decir, el rectángulo grande, ¿sí? Si nosotros analizamos el rectángulo 1, fíjense que el área, esto lo vamos a hacer un poquito más rápido, porque tenemos todos los datos en el ejercicio como datos, ¿no? Trazamos entonces figura 1, figura 2, figura 3, área 1, área 2, área 3. Área total es el área 1 menos el área 2 menos el área 3. Acá yo le doy un poco todo lo que ustedes tienen que calcular. Las coordenadas, ¿no? Las coordenadas, en este caso horizontal de cada una de las figuras, con respecto al eje Y, obviamente, si estamos determinando distancias horizontales, serán con respecto al eje vertical tomado como referencia. Si hablamos de coordenadas verticales, coordenadas I sub I, nos referimos a las coordenadas verticales con respecto al eje horizontal X tomado como referencia. ¿Bien? Algo que no les dije es lo siguiente. A ese sistema de coordenadas, yo lo puedo ubicar donde yo quiera. Es decir, en este caso, porque me queda más cómodo a mí, yo ubiqué al sistema de coordenadas en el origen, ¿no? En el origen, o mejor dicho, haciendo coincidir el origen del sistema de referencias con el vértice inferior izquierdo de la figura. Alguien podría decir, ¿lo puedo colocar en el vértice superior izquierdo? Sí, puedo colocarlo en el vértice superior izquierdo. Otro puede decir, ¿lo puedo colocar en el vértice superior derecho? También lo puedo colocar en el vértice inferior derecho. Lo puedo colocar en el vértice inferior del PowerPoint, también. Lo puedo colocar en el vértice de la habitación donde ustedes están, ¿no? Ustedes seguro que están frente a alguna pared, entonces pueden colocarlo en ese vértice, en el otro vértice, donde ustedes quieran. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan qué distancia hay desde los ejes que han tomado como referencia a cada baricentro. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Sí, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? No. Bueno, hecha esta aclaración, entonces yo por simplicidad, porque me queda más práctico, coloco el sistema de referencias en el vértice inferior izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué lo hago así? Porque desde ahí, todas las coordenadas, tanto verticales como horizontales, van a ser positivas. Caso contrario, si yo utilizo, por ejemplo, el vértice superior derecho, voy a tener que tener en cuenta los signos, ¿sí? Porque recuerden que es un área y dependiendo de dónde está posicionado ese eje, voy a tener coordenadas positivas o coordenadas negativas. Entonces, por simplicidad, yo ubico el sistema de coordenadas en el vértice inferior izquierdo. ¿Está claro? Ubicado el sistema de referencia,
conocidas las coordenadas de cada figura, yo puedo calcular el momento estático. Todo esto responde a la ecuación, ¿no? A las dos ecuaciones. Momento estático con respecto al eje horizontal X, decimos que es el producto del área parcial A sub I por la distancia vertical. ¿Sí? El momento estático de esa área con respecto al eje X es igual al producto del área por la distancia vertical. Recuerden que esa distancia perpendicular, tal como nosotros veíamos cuando aplicábamos momento de una fuerza. ¿Sí? Distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al centro de momentos. En este caso, el elemento con respecto al cual tomamos momento es un eje. ¿Sí? Entonces es la distancia perpendicular desde el eje de momentos al baricentro de la figura. ¿Sí? Si es momento estático con respecto al eje X, entonces, fíjense, para la figura 1, el momento estático es el área 1 del rectángulo grande por la distancia I sub 1. El momento estático de la figura 2 es igual al área 2, es decir, la del triángulo, por la distancia I sub 2. Y el momento estático de la figura 3 es igual al área 3 por la distancia I sub 3. ¿Sí? Momento estático con respecto al eje X. El momento estático... Casi no lava las cosas que tipo, porque no estaba hablando de que... ¿Hola? Hola. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Todo bien? Bueno. A ver, alguien pregunta ahí, ¿se puede decir que es el eje nulo? ¿Qué es el eje nulo? No sé si fue una pregunta ahora o No, es... profe, eso dijeron hoy ya. ¿Cómo? Que eso lo dijo hoy ya el chico cuando preguntó usted lo del baricentro, creo. Ah. Bien. No, y no es conceptualmente correcto, ¿no? El eje nulo no es la respuesta, ¿no? Con respecto al cual, si uno quiere saber qué es el baricentro, es el momento, es el lugar geométrico con respecto al cual todos los momentos estáticos, ¿sí?, me dan igual a 0. Ahí sí, con respecto a toda la figura completa, el momento estático es igual a 0. ¿Bien? Volviendo entonces el momento estático con respecto al eje Y, con respecto al eje vertical, aplicamos el mismo criterio, es decir, el producto de las áreas parciales por las distancias parciales. El momento estático de la figura 1 es igual al área 1 por la distancia horizontal x1, el momento estático de la figura 2 con respecto al eje Y es igual al área 2 por la distancia horizontal x2, y el momento estático con respecto al eje Y de la figura 3 es igual al área 3 por la distancia x3. ¿Bien? Hecha esta aclaración, entonces vamos a calcular, a determinar los valores. Yo se los voy a poner ahí directamente, como para que tengan en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el área de la figura 1, 2 y 3, conocemos las cotas, ¿sí? Ustedes en el enunciado tienen todas las dimensiones de las áreas, ¿sí? Entonces pueden calcular fácilmente cuánto da el área de cada uno. El área total es 48,43 centímetros. ¿En qué unidades está expresado el área? ¿Centímetros o metros o milímetros? Cuadrados. ¿Sí? Bien. Las coordenadas, fíjense, la coordenada XY, la coordenada la coordenada horizontal de cada figura con respecto al eje X, ¿sí? La coordenada vertical, ahí tienen ustedes los valores, 5, 1, las coordenadas horizontales, perdón, las coordenadas verticales,
los momentos estáticos de cada figura con respecto por las distancias, ¿sí? De las áreas por las distancias con respecto a los ejes X y con respecto a los ejes Y. Ahí tienen todos los valores. ¿Alguien tiene duda con respecto a esto? ¿De cómo se calculan? No, profe. No, profe. Bien. Los momentos estáticos, ¿en qué unidades se miden? Centímetro cuadrado sería, por ejemplo. No. No, no, Centímetro al cubo. Centímetros al cubo, o metros al cubo, o milímetros al cubo. Las unidades usuales son el centímetro al cubo o el milímetro al cubo, ¿sí? Porque generalmente, si lo expresamos en milímetros, son números muy grandes, entonces generalmente se utilizan los centímetros al cubo, y no el metro o el milímetro, ¿sí? Porque estamos hablando de secciones, que generalmente en la mecánica las secciones son chicas, ¿no? Cuando hablamos de componentes estructurales. Entonces se miden en centímetro al cubo los momentos estáticos. Y fíjense, resolviendo todo, tenemos que la coordenada horizontal del baricentro de la figura total es igual a 4,83 pulgadas. En este caso son pulgadas, ¿no? En este caso son pulgadas. ¿Está bien? Porque generalmente en la mecánica las unidades o se expresan en milímetros, centímetros o en pulgadas, que son algunas dimensiones comerciales. Ustedes van a comprar placas, perfiles, van a comprar alguna tornillería, mucho de eso vienen en pulgadas. ¿Sí? Del mismo modo, aplicando la ecuación, fíjense que la coordenada vertical del baricentro es igual a 2,56 pulgadas. ¿Sí? Es decir, no está a la mitad, no está perfectamente a la mitad del centro del rectángulo. ¿Por qué? Porque hay dos áreas que le estoy sacando, entonces eso hace que el baricentro se desplace. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo quiero de alguna forma ubicar ahora el baricentro, ahora sí que lo conozco, ahora sí que conozco sus valores, recuerden que estas son las distancias desde los ejes que he tomado como referencia, ¿no? Fíjense entonces, ahí lo tracé, me dice que se encuentra a 2,56 verticalmente y a 4,83. ¿Sí? A 4,83 se encuentra horizontalmente el baricentro. Ahí lo tienen representado con ejes en color rojo. ¿Sí, chicos? Esta es la forma de determinar baricentro. Y ustedes en los diferentes casos, diferentes ejercicios que yo les puse en la guía, esta es la forma de resolver. ¿Bien? Profe, ¿Sí? ¿tiene algo que ver, por ejemplo, que lo que le damos sustraído esté arriba y el baricentro se haya ido para abajo? Discúlpame que se cortó, no te entendí. Salió distorsionado. Vio que el baricentro en este caso se movió para abajo. Sí, ¿Tiene algo que ver que justo lo que le damos sustraído esté arriba? claro, sí. Se va desplazando, Dependiendo del tamaño de las áreas que yo les saque, se va desplazando. ¿Bien? Bueno, vamos a ver otra propiedad de área. A ver quién levantó la mano ahí. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Bueno. Ah, sí, disculpe, profe, fue sin querer. Sí. Profe, Sí. yo sí tuve una pregunta que no me quedó muy claro, como ya teniendo todos los números, llego a la distancia XG y
y G porque yo estoy haciendo y si vos restás no te da. Si es restar la primera al otro. Entonces eso no me quedó muy claro. A ver si te logré entender. Nosotros tenemos una ecuación, ¿no? Acá tenemos la ecuación, ¿sí? Sí. Para determinar la coordenada XG Bien. y la coordenada Y sub G. Todo esto que nosotros hemos calculado acá, después lo vamos a reemplazar acá, ¿sí? Como la sumatoria de los momentos estáticos parciales sobre el área total. ¿Sí? Eso quiere Claro. decir que... ¿Cómo? No, ya entendí que lo que le había pifiado. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la sumatoria de momentos estáticos. Quiere decir que voy a sumar algebraicamente el momento estático de la figura 1. Por ejemplo, si estoy determinando el momento estático con respecto al eje X, ¿sí? Voy a restar el momento estático de la figura 1, ¿sí? Que es igual a 300, ¿sí? Igual a 300, menos el momento estático de la figura 2, que es 4,5, menos el momento estático de la figura 3, que es 61,68, porque estoy calculando el momento estático con respecto al eje Y. ¿Está bien? Y si es el momento estático con respecto al eje Y, el eje vertical, las distancias son las horizontales. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Y ese momento estático resultante me da 233,82. Si yo a eso lo divido por el área total, que es 48,43, me da justamente la distancia vertical y sub G. ¿Sí? ¿Queda claro? Perdón, Sí, profe. la coordenada horizontal, perdón, la coordenada horizontal XG, que es 4,83. Del mismo modo, si yo reemplazo todo esto en la ecuación de I sub G, me dice que el momento estático de la figura 1 con respecto al eje X es igual a 180, menos el momento estático de la figura 2, que es 22,5, menos el momento estático de la figura 3, que es 33,41. Todo eso me da 124,09. Dividido el área total, que es 48,43, me da el momento, el baricentro o la coordenada baricéntrica vertical, que vale 2,56. Me da I sub G. ¿Bien? Sí, profe. Ya quedó. Perfecto. ¿Alguna otra duda antes de pasar a lo siguiente? Recuerden que en este caso nosotros, a ver si volvemos un poquito al inicio, vamos a volver de nuevo a lo que habíamos hablado, voy a volver a repetir esto, ¿no? Recuerden que yo tengo dos opciones. Estas dos opciones me van a determinar luego si voy a sumar áreas o si las voy a restar. ¿Bien? Entonces, quiere decir que si yo hubiese optado por la ecuación, por la opción B, tendría 4 momentos estáticos. 3 que sumo, menos un momento estático que sería el cuarto. ¿Sí? Porque eso me daría el área resultante o la coordenada en X y en Y de la figura total. Recuerde que acá calculamos la coordenada de la figura resultante, de la figura total. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Y le voy a hacer un pequeño, a ver, ¿cuánto queda? Quedan 20 minutos. A ver, voy a hacer un ejemplito rápido, así a mano, como para que ustedes puedan afianzar lo que acabamos de decir. ¿No? Es un ejemplito que usamos siempre porque es simple, ¿no? Supongan que ustedes tienen una figura como esta. ¿Sí?
Fíjense la figura que tenemos ahí. Eso es una figura compuesta, ¿no? A menos que sea el producto de un producto comercial, ¿sí? Que yo pueda ir a un catálogo y ver todas estas propiedades que estamos viendo. Si no es así, tengo que calcular su baricentro. ¿Me explico? Entonces, la pregunta es, ¿cómo interpretarían ustedes esa sección? ¿Cómo la interpretarían? ¿Qué se les ocurre? Puede ser como al área de tres rectángulos. al área resultante. ¿Sí? Perdón, ¿quién dijo algo? Puede ser la sumatoria de los tres rectángulos. Así es, muy bien. Y a su vez yo puedo interpretar esos rectángulos de diferentes formas, ¿no? Yo puedo decir que esto es un rectángulo así, ¿verdad? Donde yo tengo un rectángulo 1, un rectángulo 2 o un rectángulo 3. profe. ¿Bien? ¿De qué otra forma? Sí. Puede ser también un rectángulo grande y le resto los dos chiquitos, digamos, uno inferior izquierdo, el otro superior derecho. Sí, señor. Está ahí, está correcto. Es decir, yo tengo un rectángulo grande al que le resto, supongamos que sean secciones cuadradas, y le resto, es un rectángulo grande al que le resto esas dos secciones cuadradas. En el primer caso, en el que vimos recién, consideramos que el área total es como la suma de esas tres áreas, ¿sí? Por lo tanto, sus momentos estáticos también van a ser sumas, ¿sí? En el segundo caso, es la diferencia, es decir, el área resultante es un área grande a la que le saco esas dos áreas cuadradas. Por lo tanto, los momentos estáticos también van a ser áreas sustractivas. Es decir, el momento estático de un área grande al que le saco dos momentos estáticos, porque son áreas que estoy quitando. ¿Queda claro, entonces? Profe, ¿en las tablas pueden venir formas de L? ¿O Sí. solamente son figuras geométricas como cuadrado, triángulo, rectángulo? No, de hecho, los catálogos de elementos de construcción vienen justamente perfiles de diferente forma y tamaño. ¿Sí? Usted tiene perfilería de aluminio, tienen perfilería de hierro de construcción, que justamente son las tablas que vamos a utilizar. Hay muchos catálogos, diferentes perfiles comerciales. ¿Está claro? Sí. Salvo que en algún caso, pues si ustedes se dedican a la construcción de máquinas, tal vez tengan que construir una máquina que tenga una sección compuesta, porque es así, ¿sí? Es muy raro que uno pueda agarrar un determinado perfil y usarlo tal cual, ¿sí? En realidad, si uno construye una máquina o construye una estructura, compone áreas, compone todas esas secciones. ¿Me explico? ¿Sí? Es decir, utilizamos perfiles comerciales, a su vez, para construir, para diseñar diferentes tipos de secciones. Y para eso hay que calcular los momentos de inercia, valiéndonos de los datos de tabla. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, hecha esta aclaración, entonces vamos a volver a lo que estábamos viendo, porque ahora vamos a ver, entonces vamos a avanzar aquí, calculamos las coordenadas, ¿sí? Y fíjense lo que vamos a ver ahora. Después van a tener para practicar para hacer dulce, ¿no? Pero es importante, quizá pierdo tiempo o explicando esto pausadamente para que ustedes lo asimilen. Lo que vamos a ver ahora es otra propiedad de área. Recuerden que son propiedades de las secciones, es decir, características que tienen las secciones, ¿sí? Esta otra propiedad se denomina momento de inercia o momento de segundo orden. Es una característica de las áreas muy importante. Bien, y ya vamos a ver algunos ejemplos y a explicar por qué. ¿Para qué quiero calcular el momento de inercia? ¿Por qué es necesario conocerlo?
Y de ahí surge la primera pregunta. ¿Qué entienden ustedes por momento de inercia? ¿Qué les trae a la mente esta palabrita? ¿Momento de inercia o momento de segundo orden? ¿Alguien? ¿Quiere que le digamos la ecuación? Se le estaba por decir. o- Significado físico. No, el significado físico. Porque tiene una explicación analítica, ¿sí? Que es el cálculo, pero también tiene una aplicación física, tiene un concepto físico que se ve, que es evidente, ¿no? Puede ser la resistencia a girar. Sí, de ahí su nombre compuesto. Momento, que me habla de giro, rotación; inercia, que me habla de resistencia, oposición, ¿no? Tendencia a. ¿Queda claro? Entonces, son conceptos analíticos, pero también físicos. Por ejemplo, a ver, tengo acá una reglita, para que ustedes lo vean. ¿Ven toda esta reglita? Sí, profe. Bien. Fíjense, esta reglita podemos suponer que tiene un área rectangular, ¿no? Un área rectangular. Todo tiene una. A ver, pará, yo creo que tengo una metálica por acá. Bueno, para no la encuentro, la tenía por acá. Bueno, esta reglita, vamos a hacer lo siguiente para que ustedes vean el concepto de momento de inercia. ¿Dónde lo veo? Si yo agarro mi regla como la tengo en mi mano ahora, ¿sí? Ustedes ven su dimensión menor, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que la sección transversal de esa regla es rectangular, ¿sí? Es decir, tengo una determinada altura, ¿sí? Y tengo una determinada base, porque yo lo que veo es la traza, un rectángulo. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, supongamos que yo agarro mi regla de sus extremos y le aplico un determinado esfuerzo, un momento. Fíjense lo que le sucede. ¿Qué le sucede a la regla? Se expande. Se flexiona. Se flexiona. Fíjense que se curva, ¿no? Es muy leve lo que yo hago y fíjense que se flexiona. No voy a hacer tan fuerte porque no quiero que se me quiebre. Pero fíjense cómo se flexiona la regla. Ahora, fíjense qué va a suceder si yo le cambio la posición. Sigue siendo la misma regla, ¿eh? No he cambiado de regla. Sigue siendo la misma, pero ¿qué pasa si yo a esta regla la posiciono de otra forma? ¿Sí? ¿La ven todos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. fíjense qué sucede si le aplico el mismo esfuerzo. ¿Qué sucede? Epa. No sé ahora. No se habla como antes. No se flexiona, ¿verdad? Pero sí es la misma regla. ¿Qué cambié? El momento de inercia. Cambié su momento de inercia. Aquí estoy en un simplemente estoy viendo el caso, explicándolo de una forma empírica, ¿no? Simplemente por la experiencia, por lo que veo. Todavía no hemos ido al cálculo analítico, que ya lo vamos a hacer. Pero simplemente fíjense cómo, cambiando su orientación, yo puedo flexionar la regla fácilmente, y como si yo la oriento de otra forma, ya no es tan simple, ya no es tan fácil flexionarla. Tengo que aplicarle una carga mucho más grande para poder lograr flexionarla. Eso me habla de el momento de inercia, la propiedad de esa sección para oponerse, para resistir, ¿sí? el cambio, para resistir el esfuerzo que yo le estoy aplicando, ¿no? Entonces podemos decir que el momento de inercia me mide en cierta forma el grado de resistencia que tiene esa sección, una determinada sección, a
a la rotación. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué hago esta aclaración previa? Porque me gusta, siempre lo hago, siempre empiezo por mostrándole un ejemplo, simplemente para que ustedes vayan abriendo su cabeza, vayan viendo de alguna forma la realidad, la aplicación que tiene esto. Porque que yo entre de lleno a calcular y ustedes no sepan para qué, no tiene mucho sentido. Entonces ahora sí, con esta aclaración, sabiendo qué es un momento de inercia, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se calcula y luego vamos a ver para qué me sirve. Bien, entonces, si ya nos faltan 10 minutos, podemos avanzar un poquito. Vamos entonces a calcular los momentos de inercia. Tenemos la misma figura. Vamos a trabajar sobre las mismas figuras, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra sección compuesta que habíamos calculado hace un rato. Le calculamos el baricentro, ¿sí? Fíjense ahora, conociendo el baricentro, que hemos calculado hace un rato, lo que vamos a hacer ahora es determinar cuánto vale su momento de inercia. Conociendo el baricentro, ahora vamos a calcular el momento de inercia de esa sección. Es decir, cuál es el grado de resistencia que tiene esa sección a la rotación. Porque sabemos que la rotación se produce por la aplicación de algún par, en este caso un momento flector, que lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de flexión. ¿Bien? Entonces, para poder calcular el momento de inercia de esa sección, yo necesito primero trabajar con un nuevo sistema de coordenadas. Ya el que usamos hace rato ya está, ya no me sirve. Ya lo usé, ¿para qué? Para calcular el baricentro. Pero nada más, ya no me sirve más ese sistema, por eso lo saco y ahora trabajo con un segundo sistema de coordenadas. Ese segundo sistema de coordenadas es el que he colocado en el baricentro de la sección. Es un nuevo sistema de coordenadas que lo llamo sistema de ejes baricéntricos. ¿Por qué? Porque pasan por el baricentro de la sección y tienen que ser ortogonales. Bien. Otra condición que impongo es que sean ortogonales. ¿Por qué? Porque una sección puede tener infinitos momentos de inercia, tantos como ejes puedan pasar por su baricentro. Bien, pero solamente hay dos ejes para los cuales voy a tener un valor máximo y un valor mínimo de momento de inercia. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Es decir, con respecto a alguno de estos dos ejes voy a tener un valor máximo de momento de inercia y con respecto al otro eje tendré un valor mínimo. ¿Sí? Y ahí se asemeja con respecto a la regla que acabamos de ver. Esta regla tiene dos ejes X e Y baricéntricos con respecto a los cuales yo tengo un mínimo, ¿sí? Un mínimo momento de inercia. Fíjense cómo flexiona, es mínimo lo que tengo. No hay mucha resistencia, pero hay otro eje con respecto al cual yo tengo un máximo. Es decir, esa regla no es tan fácil de flexionarla. ¿Por qué? Porque ahí tengo su máximo momento de inercia. Y después de ahí viene la aplicación, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos con respecto a los cuales me es importante conocer su máximo y también su mínimo. ¿Bien? Profe, Sí. en una figura compleja, ¿cómo podríamos llegar a saber cuáles son los ejes por donde los momentos de inercia son máximos y mínimos, siendo que los ejes son infinitos, digamos, tienen infinitas posiciones? Ahora lo vamos a calcular. Esa es la idea de la clase de hoy. Con el cálculo de ya sale cuál es el eje que tienes que usar. Claro. Con el Bien. cálculo que vamos a hacer ahora, vamos a aprender a determinar. Vamos paso a paso, ¿no? Primero calculamos el baricentro. Segundo, vamos a aprender a calcular los momentos de inercia con respecto a ejes baricéntricos.
Tercero, no queda todo ahí. Tercero, vamos a aprender a determinar si esos ejes con respecto a los cuales calculé los momentos de inercia son ejes principales de inercia, es decir, me permiten obtener los máximos y los mínimos. Si esos ejes no son ejes de máximos y mínimos, no son ejes principales de inercia, voy a aprender a aplicarlo, a calcularlo mediante otra herramienta, que seguro no la vamos a ver ahora, ¿sí? Con respecto a la cual voy a poder calcular esos máximos, y con respecto o mejor dicho, o cómo están orientados, es decir, el ángulo que forman esos ejes. Yo sé que es mucha información para el primer día, ¿no? Por eso hasta ahí nomás, ¿sí? Por eso hasta ahí nomás. La clase que viene, para no atosigarlos más, vamos a dejar acá nomás, la clase que viene vamos a continuar de lleno con el cálculo de los momentos de inercia. Hasta aquí usted tiene ya material para empezar a trabajar con baricentros. Empiecen calculando baricentros de secciones, ¿sí? Que yo les voy a subir la guía para que ustedes empiecen a trabajar. ¿Queda claro? Mi consejo, como siempre se los he dicho, deme un segundo. Mi consejo, como siempre se los he dicho, no pierdan el tiempo, no dejen pasar los días sin hacer el práctico, porque después se le va a juntar todo. Van a ver que este práctico es un poco más, tiene más para hacer, entonces no se dejen estar, lleven al día la resolución para que después no se les sume, no se les junte con todo en el último día para el parcial. ¿Soy claro? Clarísimo, profe. Sí, profe. Bueno, lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá porque es mucha información. Quiero que lleguen hasta aquí, calculen en los ejercicios que les voy a subir, calculen los baricentros de toda esa figura y luego, la clase que viene vamos a abordar todo lo que es momento de segundo orden, incluida la circunferencia de Moore para calcular máximos y ejes principales de inercia. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hasta la próxima clase. Prepárense los chicos que tienen que rendir el práctico recuperatorio. Nos vemos el sábado. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Nos vemos el sábado, profe. Chao, Hasta luego, chicos. profe. Chao, profe. Gracias. Chao, chao.